Y ahí yo creo que ustedes ya pueden observar la presentación, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, el tema es fusión por integración, que también se llama consolidación de sociedades, de acuerdo a lo que ustedes pudieron investigar o pudieron leer en el Código de Comercio, pues ese es el otro nombre que también se le da, ¿verdad? ¿Se parece mucho o es prácticamente el mismo procedimiento, pero ustedes van a ver cuál es la diferencia entre un tipo de fusión y otra, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá la definición y a la fusión por integración también se le conoce como fusión por creación o consolidación. Se da cuando dos o varias empresas unifican sus intereses financieros para crear una nueva sociedad. Entonces vean este esquema, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos la empresa A y la empresa B que deciden unirse para darle vida a una nueva empresa. Entonces esa es prácticamente la diferencia. Con el tema de fusión por absorción teníamos siempre dos empresas, pero una mantenía su personalidad jurídica, mantenía todas sus operaciones y la que era absorbida pues era la que desaparecía, ¿verdad? La empresa que nosotros realizábamos el cierre de todas sus operaciones. En este caso no. En este caso siempre van a existir por lo regular dos empresas o dos sociedades que deciden unir, ¿verdad? Sus esfuerzos, pero ya desaparecen las dos y le dan vida a una nueva, ¿verdad? Por eso es que acá está A más B igual a C, ¿verdad? Que va a ser la nueva empresa. Entonces, prácticamente ya con esto, ustedes ya estarán pensando, bueno, entonces lo que hay que hacer es prácticamente hacer todo el proceso contable para poder cerrar las operaciones de las dos empresas y crear la nueva, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, pues es un procedimiento que ustedes ya están familiarizados a realizarlo. Acá tengo pues un esquema para la diferencia entre fusión por absorción y fusión por integración. En la fusión por absorción, como ya hemos visto, pues existen dos sociedades. En ambos casos existen dos sociedades, pero una asume la dirección de la otra, ¿verdad? Una se queda pues con todo los datos legales, ¿verdad? Para seguir operando la función comercial o el giro comercial del negocio y eso no se modifica, ¿verdad? Únicamente se integra o se asumen los derechos y las responsabilidades de la otra sociedad, ¿verdad? Mantiene su identidad, la empresa que es absorbida sacrifica su identidad, es decir, que cierra operaciones, todos los bienes, derechos y obligaciones pasan a la sociedad que mantiene su identidad, ¿verdad? En cambio, la fusión por integración o consolidación, pues tenemos que las dos empresas cierran operaciones y crean una nueva, ¿verdad? Esa es la diferencia. Toda la base legal es la misma y todos los aspectos que ya vimos, ¿verdad? La responsabilidad que no cesa, qué pasa si alguien quiere retirarse y todo lo demás. En cuánto tiempo hay que hacer los trámites legales, en dónde hay que hacerlos, todo eso sigue manteniéndose esa parte legal, ¿verdad? Acá tengo algunos pasos de lo que nosotros tenemos que realizar y primero pues también tenemos que tener la aprobación de los socios, ¿verdad? De las empresas. Comentábamos la semana anterior que pues por lo regular hacen una junta en donde, o una asamblea, mejor dicho, ¿verdad? En donde ya se exponen cuáles van a ser los beneficios de poder integrarse o poder consolidarse como una nueva sociedad, ¿verdad? Y entonces pues ya lo someten a votación y entonces ya ellos pues llegan a un acuerdo, ¿verdad? Ajustes que se hayan convenido, ¿verdad? Ahí es donde se establece, bueno, cuánto le van a reconocer de capital y todo lo demás. Eso es lo que se maneja. La elaboración de los estados financieros, pues las empresas deben presentar sus balances generales, ¿verdad? Toda la parte legal, perdón, para poder empezar a hacer toda la parte de los registros que conlleva hacer la fusión por integración. Yo les recomiendo que siempre elaboremos el esquema de capital para poder comparar y para poder ver en qué momento habrá que hacer algún ajuste o si hay una pérdida o una ganancia, ¿verdad? La comparación del capital reconocido con el capital de cada sociedad. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Hay que realizar las partidas de ajuste únicamente si es necesario. También hay que distribuir pérdida o ganancia también si es necesario. De lo contrario, estos dos pasos pues hay que omitirlos. Las partidas de cierre de cada una de las empresas
y la apertura de la nueva sociedad, ¿verdad? Aquí habría que aparecer, pues, cierre de cada una, la distribución del capital, pero esto está inmerso dentro de de las partidas de cierre. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario o alguna consulta. Bueno, entonces acá tengo los resultados ya de cómo es que vamos a manejar la ponderación de la investigación final, ¿verdad? Entonces, pues el 91% de ustedes opinó que el trabajo esté ponderado sobre 10 puntos. Es decir, que van a ser 5 puntos de zona y 5 puntos para su examen final. Entonces, la zona sobre 20 puntos queda de la siguiente manera: todos los laboratorios, infografías y todas las actividades que ustedes han tenido, ¿verdad?, a bien realizar, van a tener 15 puntos, ¿verdad? Ahí yo les comentaba que espero ya la siguiente semana poder tenerles el dato y que lo podamos comparar en la sesión que tengamos. O si no, ustedes, pues yo se los voy a subir igual a la plataforma para que ustedes puedan verificar, y si alguien tiene alguna duda, pues me puede consultar de todo el trabajo que han realizado. Con la plataforma he tenido un poquito de inconveniente porque en algunos casos hay algunas notas de 1.5, por ejemplo, y la plataforma no utiliza puntos decimales, es decir, que ese punto 5 lo reconoció como 15 puntos, ¿verdad? Entonces, tengo que verificar esa información y yo les voy a subir mi control de Excel ya con la nota real que ustedes tienen, ¿verdad? Pero esos 15 puntos, ustedes ya saben que de ahí por lo regular en cada una de las actividades yo les colocaba que tenía una ponderación de 2 puntos. Entonces no pueden tener 15, ¿verdad? Ese es pues un pequeño error que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces todas las actividades que ustedes han desarrollado van a estar sobre 15 puntos más los 5 puntos del trabajo final. Insisto, estos 5 puntos única y exclusivamente para las personas que efectivamente presenten su trabajo, lo presenten tal cual está la guía, es decir, que tengan todos esos puntos, ¿verdad? De lo contrario, pues tendrán que 2, 3, 4, de acuerdo a la calidad del trabajo que ustedes hayan presentado, ¿verdad? No significa que por subirlo a la plataforma ya tienen 5 puntos, ¿verdad? Entonces sí, quiero que quede muy clara esta parte. Y el final son 2 casos prácticos los que vienen, están ponderados sobre 35 puntos, es decir, que uno tiene, si no estoy mal, 20 puntos y otro 15 de los temas que hemos visto del contenido del examen final, ¿verdad? Únicamente, es decir, que hemos visto transformación de sociedades, fusión por absorción, y el día de hoy que vamos a ver, fusión por integración o consolidación. Cualquier combinación de esos temas puede venir en su examen. Son 5 preguntas de teoría que equivalen a 10 puntos. La teoría, obviamente, del código de comercio, de las presentaciones que yo les he compartido, y ahí pues no es nada nuevo de lo que se les vaya a preguntar. Y el trabajo final de investigación, que son 5 puntos, ¿verdad? Y entonces acá estarían los 50 puntos del examen final, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda respecto a cómo va a estar la distribución de los últimos puntos de zona y el examen final? No, ok, perfecto. Ana, creo que usted me envió un correo en donde me preguntaba si el trabajo era formal o lo podía usted realizar de otra forma. Ahí le acabo de responder, bueno, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que aparecen en la guía, pues ustedes están en libertad de poder presentar el trabajo como ustedes consideren, ¿verdad? Yo lo que sí quiero recalcarles es eso. También me voy a dar a la tarea de ver, de leer muy bien, ¿verdad?, el trabajo que ustedes presentan. También, si hay alguna copia o hay alguna información que sea exactamente igual, yo sí con la pena, tienen automáticamente 0 puntos las personas que estén involucradas. Con la infografía, habían 2 infografías justo con el mismo esquema y todo. Habían unas palabras ahí diferentes, pero me llamó la atención que habiendo 20 compañeros, si no estoy mal, ¿verdad? Que asisten, o 22, si no estoy mal con ustedes, porque solo hay 2 desertores, entre 20 y 22 personas, pues
que tengan como que el mismo gusto y todo, ¿verdad? Entonces sí, una que otra imagen por ahí, pero entonces sí, por favor, pues tomen en cuenta eso, ¿verdad? El trabajo pues está, ustedes ya sabían que lo tenían que realizar desde que iniciamos, creo yo, el contenido del del examen final. Entonces, pues han tenido casi que 5 o 6 sábados para poder elaborar, ¿verdad? E incluso, pues ahí van a tener una semana extra porque considerando todos los trabajos que ustedes han o deben realizar, pues lo mejor lo dejé para el examen final, ¿verdad? Entonces, pues espero que todo esté claro. Nuevamente les recuerdo, hasta el día de hoy, que es 24 de octubre, la instrucción es que no hay examen de recuperación, ¿verdad? Es decir, que la persona que no suba en el tiempo establecido el examen final automáticamente pierde el curso, ¿verdad? Entonces tómenlo en cuenta, por favor. Y nuevamente yo voy a tal vez a caer mal o no sé, ¿verdad? Pero sí, en esta ocasión, por favor, la persona que no lo suba en el tiempo, sí le voy a agradecer que mejor ni me contacte para avisarme o para decirme que qué puede hacer o que me lo mandó a mi correo porque no se lo voy a calificar, ¿verdad? Entonces sí, quiero agradecerles eso, ¿verdad? Entonces sí que ustedes tomen en consideración y sí, pues también administren ustedes su tiempo de la mejor manera para poder cumplir con todos los exámenes que ustedes pues tienen a bien trabajar en cada una de las semanas que les va a corresponder, ¿verdad? En el caso nuestro, del 7 al 9 de noviembre y ya para los exámenes que empiezan a partir de las 2 de la tarde, pues ya tendrán ustedes la siguiente semana, igual de sábado a lunes para poder desarrollar, ¿verdad? Entonces, después de la parte de teoría, tenemos también la parte ya práctica para poder ver en qué consiste la fusión por integración. Yo les acabo de compartir, disculpen que el día de ayer se me pasó por alto y no les compartí el enunciado, pero se los acabo de compartir para que ustedes lo pudieran descargar en el grupo de Facebook. Acá está. Entonces, como siempre, ¿verdad? Lo primero es darle lectura. Entonces, tenemos las sociedades Arévalo y Fuentes, Sociedad Colectiva, y las Torres Sociedad Anónima deciden llevar a cabo una fusión por integración a partir del 1 de enero del presente año y formar una nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, acá ustedes pueden identificar que es una fusión por integración, porque dice que deciden llevar a cabo una fusión y formar una nueva sociedad, ¿verdad? Aquí se está cumpliendo lo que vemos en la teoría, denominada Compañía Electrónica Sociedad Anónima. El balance general al 31 de diciembre del año 2000X, ¿verdad? De cada una de las empresas se adjunta a esta información, véanse balances generales. La nueva sociedad anónima asumirá la dirección y administración del negocio. Su capital autorizado es de 500,000 quetzales, integrado por 500 acciones ordinarias de 1,000 quetzales cada una. Los socios de la sociedad colectiva recibirán 50,000 quetzales representados en 50 acciones de 1,000 quetzales cada una. Los socios de la antigua sociedad anónima, es decir, de las Torres S.A., recibirán 70,000 quetzales representados en 70 acciones a 1,000 quetzales cada una. Las pérdidas y ganancias por efectos de la consolidación o integración en ambas sociedades se reparten en proporción a los capitales, ¿verdad? Elabore partidas de cierre en los libros de cada una de las sociedades y las operaciones de apertura de la nueva sociedad, ¿verdad? Aquí le vamos a agregar también balance general, ¿verdad? Entonces tenemos acá, como siempre, ¿verdad? La información que ya nos la dan, es decir, que ya las empresas pues hicieron todo ese proceso, ¿verdad? Hicieron su asamblea, llegaron a un acuerdo, dijeron que 50,000 quetzales para la empresa, a la sociedad colectiva, para Arévalo y Fuentes, sociedad colectiva, y para las Torres 70,000 quetzales. Esos fueron los acuerdos a los que ellos llegaron. Nos presentan los balances de cada una de las sociedades, ¿verdad? Para que nosotros podamos realizar el cierre y todas las actividades contables. Entonces vamos a irnos a la parte práctica. Lo primero, como yo les comento, es lo que yo siempre les recomiendo cuando estamos trabajando un tema así, es poder hacer la estructura del capital para poder partir de ahí, poder evaluar si hubo alguna pérdida o alguna ganancia.
Entonces, en la sociedad, el capital que se le va a reconocer a la sociedad colectiva, es decir, Arévalo y Fuentes, dice que son 50 acciones comunes u ordinarias, que es lo mismo, y que tienen un costo de 1,000 quetzales. También este es otro de los casos, ¿verdad? En este bueno, perdonen jóvenes, pero hubo un apagón acá y entonces ya estoy de vuelta. Ok, bueno, todavía están todos por ahí, ¿verdad? Ok, bien, perdonen ahí
el inconveniente. Pero ni cuando llueve he tenido esos problemas. Pero bueno, entonces les comento, vamos a presentar de nuevo. Espero que ya no tenga ningún inconveniente. Ya tengo por acá el celular también para que pueda pasar a internet, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok, bueno. La estructura de capital para poder verificar cuánto es lo que se les va a reconocer en la transacción, ¿verdad? Y eso nos va a permitir identificar si hay alguna pérdida o alguna ganancia. Entonces tenemos por acá, o les comentaba que este ejemplo pues nos dice que solo tienen acciones ordinarias o comunes, ¿verdad? Aquí también ellas también son comunes. Es decir, que no hay acciones preferentes, entonces se puede dar el caso. No necesariamente siempre tenemos que tener de los dos tipos de acciones, ¿verdad? Para este caso, pues tenemos solo las acciones ordinarias o las acciones comunes, ¿verdad? Entonces, pues aquí está, que dice que a la sociedad colectiva les van a reconocer 50 acciones a un precio de 1,000 quetzales, son 50,000 quetzales, es decir, que este es el capital suscrito, el capital pagado, ¿verdad? A la sociedad anónima le van a reconocer 70 acciones comunes y ese va a ser su capital suscrito y su capital pagado, ¿verdad? Y en la compañía electrónica SA, ¿cómo es que está establecido este capital? El capital autorizado, según lo que nos menciona el enunciado, son 500 acciones a 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces son 500 acciones comunes a 1,000 quetzales, tiene un capital autorizado de 500,000 quetzales. El capital suscrito van a ser 120 acciones comunes a un precio de 1,000 quetzales, son 120,000. ¿De dónde salen estas 120 acciones? Pues es la suma de las 50 que tiene la sociedad colectiva más las 70 de la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos integrado que el capital suscrito van a ser 120 acciones. El capital pagado, pues también van a ser esas 120 acciones que ellos van a cancelar con la integración de los bienes, derechos y obligaciones que ellos tienen en cada una de las sociedades, ¿verdad? Entonces acá pues ya tenemos este esquema y entonces ya podemos empezar a operar el cierre de cada una de las empresas. En cuanto al esquema del capital, ¿alguien tiene alguna duda? Licenciada, una pregunta. Ahí Dígame. no ponemos capital autorizado en las dos sociedades anteriores. En estas sociedades, no, porque ellas son las que van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, lo único que estoy especificando en este caso es cuánto es lo que se les va a reconocer a cada una de ellas, ¿verdad? Ah, ok. Gracias, Lick. Y acá, en la empresa que empieza a funcionar nueva, sí tenemos todo el capital autorizado, ¿verdad? Porque recuérdense que ellas, prácticamente esto solo me sirve como referencia, ¿verdad? Lo que queda funcionando es a partir de acá. Ya la compañía electrónica, esta es la que queda funcionando, que tiene un capital autorizado de 500,000 quetzales, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias, Lick. Perfecto. Entonces ya nos vamos a verificar, vamos a ver acá, que vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos trabajado con la fusión por absorción. Lo primero es hacer el cierre, bueno, ya identificamos y vamos a ver alguna cuestión. Quiero que ustedes vean algo acá. Bueno, a la sociedad colectiva se le van a reconocer 50,000 quetzales. Si nosotros vamos a ver al balance general, esta sociedad tiene 60,000 quetzales. Miren, los socios, cada uno de los socios, porque son dos los que integran esta sociedad colectiva, pues tiene 30,000 quetzales. Eso significa que ahí va a haber una pérdida, ¿verdad? Ya no van a pasar ellos a la nueva sociedad con los 60,000 quetzales, sino que van a pasar con 50,000. Y la sociedad anónima tiene capital suscrito y pagado por 60,000 quetzales y a ellos les van a reconocer 70,000, ¿verdad? Entonces, esas fueron las condiciones, esos fueron los acuerdos a los que ellos llegaron. Entonces, aquí ya tenemos un punto de referencia que en una va a haber pérdida y en la otra va a haber una ganancia, ¿verdad? En cuanto a los capitales. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Ya partiendo de ahí, entonces ya nosotros podemos, bueno, acciones compañía electrónica sociedad anónima, nosotros ya estamos familiarizados que primero vamos a hacer nuestra partida de cierre de las cuentas de pasivo y activo.
Empezamos con el nombre de la cuenta con la que nosotros iniciamos, es con el nombre de la empresa que sí va a quedar funcionando, en este caso la empresa que se va a crear, ¿verdad? Entonces tenemos Compañía Electrónica Sociedad Anónima. 50,000 quetzales, porque 50,000 quetzales es lo que a la sociedad colectiva les van a reconocer. Y en este caso vamos a realizar los cierres de forma separada, ¿verdad? Empezamos a trabajar el balance número 1 y luego el balance número 2. Entonces, si estoy trabajando aquí, dice registros de la fusión por integración o consolidación en los libros de Arévalo Fuentes Sociedad Colectiva. Entonces, por eso es que acá 50,000 quetzales, que es lo que a ellos se les va a reconocer. Y luego empiezo como de costumbre, depreciación acumulada de mobiliario de equipo, de vehículos, proveedores, cuentas por pagar, hipoteca y acá, hasta acá, ¿verdad? Entonces acá es el balance, es de acuerdo a la información que tengo. Recomendación, empiezo con las cuentas que me restan al activo y luego trabajo todo el pasivo. Entonces tengo proveedores, cuentas por pagar y también tengo una hipoteca, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué sucede en este caso? En este caso yo ya verifiqué que efectivamente los socios están perdiendo 10,000 quetzales. Entonces por eso acá aparece pérdida en consolidación, ¿verdad? Si no hubiera pérdida, entonces ya con solo colocar las cuentas de pasivo, automáticamente yo sé que eso debería de cuadrar. Y luego ya me voy a el cierre de las cuentas de activo. Entonces vamos con caja, cuentas por cobrar, inventarios, mobiliario de equipo, vehículos y terreno, que es todo lo que tiene la empresa descrito en cada uno de los renglones del balance general, ¿sí? Entonces acá está. Caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, mobiliario de equipo, vehículos y terrenos, ¿verdad? Es todo el patrimonio de la empresa, son todos los bienes y derechos que ellos tienen. Y entonces de esta manera, pues estaría yo cerrando las cuentas de pasivo y activo, ¿verdad? El segundo paso que dice es distribuir pérdida o ganancia si hubiera. En este caso hay una pérdida. Entonces acá tenemos la distribución de la pérdida o ganancia en consolidación y entonces ya nosotros pues hemos manejado muy bien que si lo que va a ser es una pérdida o lo que se representa una pérdida para los socios, entonces debemos de colocar del lado del debe las cuentas de los socios para que su capital disminuya, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene. Entonces tenemos al socio Arévalo cuenta capital 5,000 quetzales y socio Fuentes cuenta capital. De los 10,000 quetzales de la pérdida en la consolidación, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, es que se va a repartir conforme al capital que cada uno de ellos aportó. Pero pues ya no hay necesidad de que hagamos ningún otro procedimiento como lo hemos hecho de hacerlo porcentualmente. ¿Por qué? Porque son capitales exactamente igual. Entonces sabemos que 50% le corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno. Y pues acá tenemos pérdida en consolidación y con esto nosotros estaríamos cerrando también esta cuenta de pérdida. Miren, acá la tengo del lado del debe y acá del lado del haber, ¿verdad? Si nosotros tenemos... Sí, diga. Disculpe, ¿de dónde sacó la pérdida? Porque estaba viendo que entonces no aparece como en el balance como otros ejercicios que aparece como en la cuenta literal. Entonces ahí Ok, me perdí un poquito. perfecto, no se preocupe. Les comentaba que lo primero que yo les recomiendo es hacer el esquema del capital, ¿sí? Entonces acá tenemos que en la sociedad colectiva se les van a reconocer 50,000 quetzales. Esto es lo que les vamos a reconocer a los socios. Pero si vamos a evaluar al balance general, ellos aportaron 30,000 quetzales, que aquí deberíamos de tener, no sé por qué. Ahí por favor lo agregan ustedes. Ah, no, no está. No, perdón, aquí no tienen ellos. Acá hay 60,000 quetzales que ellos aportaron. Automáticamente cuando ellos se integran a la nueva sociedad, pierden 10,000 quetzales. ¿Sí? Por eso les decía yo que habrá que evaluar y en el caso de la sociedad anónima, y a ellos se les van a reconocer 70,000, significa que ahí va a haber una ganancia, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí ya vio, compañero, de dónde es que salen los 10,000 quetzales de la pérdida. Sí, ahora sí, gracias, licenciada. Perfecto. Entonces, ahí ya nosotros podemos identificar pues que tenemos una pérdida, ¿verdad?
esta pérdida, por eso es que no dice pérdida del ejercicio, sino que dice pérdida en consolidación, porque al momento que nosotros estamos verificando, bueno, ellos perdieron 10,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces ya no se les van a reconocer esos 60,000, sino que solo 50,000. Entonces vean qué pasa acá. Cierre de cuentas de capital de los socios. Bueno, aquí ya nosotros pues en el esquema y en todos los registros pues obviamente sí tenemos que elaborar diario, mayor y balance. Pero pues ya a estas alturas del juego dirían o a estas alturas del semestre pues ustedes ya son mucho más expertos de cuando iniciamos, ¿verdad? Y entonces pues ustedes ya manejan términos y ya manejan cuál es el efecto que puede ocurrir. Entonces, por esa razón es que, bueno, acá si los socios se les está restando 5,000 quetzales de su capital, obviamente no les voy a reintegrar 30,000, sino que les voy a reintegrar 25,000 a cada uno, ¿verdad? Y entonces acá, socio Arevalo cuenta capital 25,000, socio Fuentes cuenta capital 25,000 quetzales. Y acá, ¿qué cuenta me queda? A compañía electrónica sociedad anónima, ¿verdad? Aquí es acciones. Compañía electrónica sociedad anónima con 50,000 quetzales. Esta cuenta que aparece por acá con la que yo cierro, también la tengo en la partida número 1 del lado del debe. Y ahora para poder cuadrar y cerrar las cuentas de capital, pues yo la voy a colocar del lado del haber. Entonces, si ustedes se dan cuenta o nosotros podemos analizar las partidas, todas las cuentas relacionadas deben quedar cerradas. Es decir, perdón, no relacionadas, sino todas las cuentas utilizadas, mejor dicho, en el cierre van a tener también relación y van a quedar totalmente cerradas, ¿verdad? Entonces, acá la pérdida pues la estamos cuadrando o cerrando al momento que hacemos la distribución de esa pérdida y que cada uno de los socios pues asume esa pérdida, ¿verdad? Y en este caso, pues, ¿qué es lo que se les va a reconocer a ellos? Y cómo entra solo ese dinero a operar o a formar parte de la nueva sociedad, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que se debe realizar en los libros de la primer sociedad. Si se dan cuenta, es prácticamente el mismo procedimiento que hemos trabajado con la fusión por absorción, ¿verdad? ¿Qué es cuál es la diferencia? Bueno, pues ahora las dos sociedades son las que debemos cerrar y vamos a crear una nueva, ¿verdad? Entonces ahora, en lugar de que ya pues pasara esto directamente, es decir, esta partida número 1 a la sociedad Las Torres, en este caso vamos a cerrar también las operaciones de Las Torres S.A. Entonces veamos qué es lo que dice el balance general de Las Torres. O vamos al esquema de capital nuevamente y ahora veamos que a Las Torres se les van a reconocer 70,000 quetzales. Si vamos a ver al balance general de Las Torres, ellos tienen 60,000 quetzales representados pues en acciones ya, ¿verdad? Ahí no nos dice cómo es que está integrado, quiénes son los socios, nada. Solo sabemos que ellos operan con 60,000 quetzales de capital suscrito y pagado. Tampoco sabemos, no hace referencia a cuánto era el capital de ellos cuando estaban operando como sociedad anónima. Entonces, este efecto que aparece por acá, de que ellos tenían 60,000 en su capital y ahora se les va a reconocer 70,000, inmediatamente yo sé que ahí el efecto que tiene es una ganancia, ¿verdad? Para los socios. Entonces, vamos a trabajar el cierre de las operaciones. Nuevamente, acá ustedes pueden observar, bueno, acciones, compañía electrónica, sociedad anónima, están los 70,000 quetzales que a la sociedad anónima se les está reconociendo, ¿verdad? De ahí es de donde sale esa información. Y luego empezamos a trabajar nuevamente, bueno, nos vamos a ver al balance general y pues todo lo que resta del activo, con eso empezamos, ¿verdad? Todas las cuentas reguladoras de el activo. En este caso, pues tenemos también depreciación acumulada de mobiliario de equipo, depreciación acumulada de vehículos. Debemos de tener el debido cuidado que de los dos balances que nos presentan, como este es el esquema, por lo regular siempre va a estar así, es decir, que va a estar como un comparativo, ¿verdad?
primero un balance y luego el otro, debemos de tener el debido cuidado que no todas o no las dos empresas también, esa es otra característica, van a tener saldos en todas las cuentas. Por ejemplo, acá, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, la sociedad colectiva tiene un terreno, pero la sociedad anónima no. Entonces, a veces ese es el problema que hemos identificado. Cuando están trasladando la información, se pueden confundir. Entonces, yo siempre les recomiendo que ustedes puedan ir pues subrayando o marcando o haciéndole ahí una anotación a lo que ya han utilizado, ¿verdad? Porque cuando trabajamos números y a veces por tiempo, qué sé yo, entonces puedan que coloquen estos 40,000 también en las torres SA y eso ya no va a cuadrar la información que ustedes están trabajando. Bueno, entonces acá pues toda la información, ¿verdad? Todo lo que es de pasivo y luego todas las cuentas de activo, ¿verdad? Acá, si ustedes pueden observar, lo que generó no es una pérdida, sino que es una ganancia en consolidación de 10,000 quetzales. Y ya vimos de dónde es que sale esa ganancia. De repente, y los capitales quedan exactamente igual, es decir, que, por ejemplo, en este caso, la sociedad colectiva tenía 60,000, pasa con sus 60,000, no se genera ni pérdida ni ganancia. Entonces, también se puede dar el caso. En este caso, la sociedad anónima operaba con 60,000 quetzales. Bueno, ellos también pasaban con 60,000 y no pasa absolutamente nada. En este caso es para que ustedes vean los dos efectos, ¿verdad? Entonces acá ya la ganancia. ¿Por qué la ganancia está del lado del haber? ¿Quién me puede decir? Gustavo, ¿por qué la ganancia aparece del lado del haber y no del lado del debe? Considero que aparece el lado del haber porque es un saldo que está ingresando a la cuenta, ¿no? Es un saldo. ¿Qué saldo tienen las ganancias? Eh, Acreedor. Acreedor, ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, de las cuentas de ganancia, ¿verdad? Entonces, o productos, porque también se le puede llamar ganancia o producto. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, tiene saldo acreedor, como nos comenta Gustavo, y por eso la debo colocar del lado del haber. Por el contrario, las pérdidas tienen saldo deudor, entonces van del lado del debe, ¿verdad? Entonces, respetando la naturaleza de cada una de las cuentas, es por esa razón que acá debemos de tener ese también debido cuidado. La pérdida en su estado natural o de acuerdo a la naturaleza de la cuenta o al esquema de las cuentas, ¿verdad? Entonces va del lado del debe, pérdida, ¿verdad? Y la ganancia del lado del haber, ¿verdad? Entonces aquí está la ganancia en consolidación. Bueno, ¿qué hacemos entonces acá? Quiero preguntarle, yo creo que ya vieron, pero bueno, veamos acá, hay una gran diferencia entre una sociedad de personas y una sociedad anónima. Vean qué pasa acá. Si nosotros tuviéramos una sociedad de personas, en este momento lo que deberíamos estar haciendo es distribuyendo la ganancia de forma equitativa para los socios que están dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero en este caso nosotros estamos haciendo el cierre de una sociedad anónima. ¿Qué significa una sociedad anónima? Que nosotros desconocemos quiénes son los integrantes de esa sociedad. Lo que conocemos es cuánto es el capital que a ellos, con el que ellos funcionan, con el que ellos operan en la sociedad. Entonces vean qué pasa acá. Creo que es la primera vez que trabajamos de esta forma, porque por lo regular siempre hemos cerrado o siempre siempre se ha absorbido una sociedad de personas y no una sociedad anónima. Miren acá el efecto que tiene. Por ejemplo, tenemos ganancia en consolidación, ¿verdad? 10,000 quetzales. ¿Y qué es lo que va a quedar cerrado en esta sociedad anónima? El capital suscrito y pagado. Entonces tenemos acá capital suscrito y pagado son los 60,000 quetzales que figuran en el balance general, ¿verdad? Y también hay que incrementarle a ese capital la ganancia que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, por esa razón, por ser una sociedad anónima, es que lo debemos trabajar así. De una vez no podemos operar no podemos realizar
una partida en donde nosotros les distribuyamos la ganancia como tal, porque desconocemos cuánto les va a corresponder, solo sabemos que ese dinero pertenece a los socios, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pues ya tenemos por acá que se les va a incrementar los 10,000 quetzales más el capital suscrito y pagado. ¿Y cómo cerramos? Con la cuenta Acciones Compañía Electrónica Sociedad Anónima que aparece o que figura en la partida número 1, ¿verdad? Y entonces acá también la ganancia en consolidación que figura en esta partida, pues también la estamos cerrando, ¿verdad? Y el capital debería de estar, aquí está. Capital suscrito y pagado, esta es pues en el libro diario de los libros de Las Torres Sociedad Anónima. Tenemos en este momento capital, el capital también tiene saldo acreedor, está acá con 60,000, ¿verdad? Y entonces automáticamente se estaría cerrando de esta manera, ¿verdad? Con esto que estamos nosotros realizando aquí y todas las cuentas estarían quedando totalmente cerradas, ¿verdad? ¿Alguna duda al respecto? Este esquema me interesa que ustedes lo vean y que ustedes conozcan porque, como les digo, por lo regular siempre hemos trabajado cierres de sociedades de personas, ¿verdad? Entonces, la razón del por qué lo realizamos así, porque es una sociedad anónima. Desconocemos cuánto le corresponde a cada uno en este momento, ¿verdad? Solo tenemos ahí establecido que por acciones ordinarias o comunes tienen 60,000 quetzales, ¿verdad? Licenciada, una pregunta, si fuera una sociedad de personas que nos dé el ejemplo, sería entonces al revés, ¿no? Sería Acciones Compañía Electrónica S.A. que iría en el debe y en el haber el nombre de los socios. ¿Sí sería así? O... No. Si tú, nosotros, por ejemplo, tenemos una, por ejemplo, también se da, gracias, creo que es Gustavo quien me está, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en este caso también puede hacer que tengamos dos sociedades de personas que deciden crear una sociedad anónima. Entonces, en este caso, por ejemplo, que la ganancia se hubiera dado en este esquema, en la sociedad de Arévalo y Fuentes, lo que deberíamos de hacer es que acá, por ejemplo, vamos a ver si podemos tener esto solo como ejemplo. La vamos a pasar para acá para ver qué sucedería si sucediera el caso. Vamos a ver acá, creo que ahí sí. Insertar. Vamos a ver si funciona. Ok. Bueno, después le vamos a dar a eliminar. Si fuera el caso y acá nosotros tuviéramos la ganancia, ¿verdad? Que fuera la sociedad de personas, lo que deberíamos de tener acá como la ganancia está del lado del haber, entonces acá deberíamos nosotros de iniciar con ganancia en consolidación. Si fuera una sociedad de personas, ¿verdad? Vamos a ver. Y las cuentas de capital de cada uno de los socios se van a incrementar en lugar de disminuir, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la naturaleza, deberían de ir de este lado. Así deberíamos de estar trabajando si fuera el caso que fuera una sociedad de personas, ¿verdad? Y entonces, ya al momento de que nosotros realizamos la distribución del capital, ya tendríamos una tercer cuenta en donde le vamos a colocar socio Arévalo cuenta capital, en este caso 35,000, socio Fuentes cuenta capital 35,000 y los 70,000 siempre de Acciones Compañía Electrónica S.A. No sé, Gustavo, si ahí estamos con su consulta. Sí, ahora sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Cualquier duda, por favor, compañeros, ustedes me interrumpen para poder, ahí estamos. Entonces, pero en este caso, si se dan cuenta, de una vez unificamos. Ya no tenemos una partida que me permita distribuir la ganancia y otra que me permita distribuirles a ellos el capital, sino que acá unificamos, ¿verdad? Tanto la ganancia como el capital, ¿verdad? Entonces ahí ya, pues no sé si hay alguna otra consulta. Bien.
Entonces, el siguiente paso es ya realizar los registros de la fusión por integración o consolidación en los libros de la compañía electrónica Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, aquí, si ya nosotros nos vamos nuevamente al capital, ¿verdad? A la estructura de capital, y entonces nosotros ya sabemos, bueno, ya cerramos las operaciones de la sociedad colectiva, también de la sociedad anónima, y ahora lo que procede es hacer la apertura de la nueva sociedad anónima, ¿verdad? Entonces acá ya partimos, y si ustedes se recordarán cuando hicimos el trabajo o el procedimiento o el caso de sociedades de capitales, entonces ahí sí también nos íbamos a hacer referencia a que de acuerdo a la estructura de capital, esa era la cantidad de partidas que teníamos que hacer. Por lo regular son 3. En este caso sí vamos a hacer desde el inicio, es decir, desde el capital autorizado, porque esta empresa es nueva. Esta empresa es la creación de la fusión de las dos anteriores, ¿verdad? En el tema, esa es otra de las características. En fusión por absorción, si ustedes se recuerdan, no hacemos esta primer partida porque ya existe la empresa. Ellos solo están integrando más capital, están integrando más bienes, más derechos y más obligaciones. En este caso estamos partiendo de cero. Solo estamos tomando de referencia todos los bienes, derechos y obligaciones de las dos empresas que se están fusionando, pero sí empezamos a operar, ¿verdad? Sí se está creando. Entonces, si tenemos esta partida que es de, vamos a ponerle aquí su esquema, ¿verdad? Que es uno de enero, si no estoy mal, del año 2000, ¿verdad? Entonces, suscripción de acciones ordinarias, solo tiene acciones ordinarias y tiene su capital autorizado de 500,000 quetzales. Son 500 acciones por un valor nominal de 1,000 quetzales, entonces 500,000. A capital autorizado, ¿verdad? Que entonces aquí ya tenemos 500,000. Vamos a ver. Ok, ahí está. Entonces, sí hacemos la partida número 1 por eso, ¿verdad? Porque es una nueva empresa y entonces sí está iniciando operaciones como tal, como compañía electrónica sociedad anónima. Luego nos vamos al capital suscrito. Aquí le vamos a cambiar la fecha para mantener el esquema. Y entonces el capital suscrito, de acuerdo a lo que ya con la integración, es de 120,000 quetzales, ¿verdad? Aquí miren, ya no nos dicen, bueno, 50,000 son para una sociedad y 70,000 para otra. Aquí ya está integrado. Es la sumatoria de esos 50,000 de la sociedad colectiva y de los 70,000 de la sociedad anónima. Entonces, ya con esta información, acciones ordinarias suscritas, 120,000, la suscripción de acciones ordinarias, 120,000. Bueno. Y entonces acá ya por lo regular, yo lo que les recomiendo es que ustedes puedan sumar, ¿verdad? Acá, qué es lo que tiene cada uno de los renglones y así se vaya a trasladar a la partida con la que uno está estableciendo que esto es lo que está ingresando o con lo que va a iniciar la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá ya es la integración lo que aparece en mi tercer partida. Es decir, que Caja y Banco ya tiene 17,000, son los saldos de la sociedad colectiva y de la sociedad anónima. Cuentas por cobrar, 36,500, inventario 161,000, mobiliario de equipo 22,000, vehículos 45,000 y terrenos 40,000. Como terreno solo tenía una sociedad, entonces se queda ese saldo exactamente igual. Proveedores, 116,100, cuentas por pagar 62,000, hipoteca 10,000, depreciación acumulada de mobiliario y equipo 4,400, depreciación acumulada de vehículos 9,000 y acciones ordinarias suscritas 120,000, ¿verdad? Que es la información que está por acá, ¿verdad? Entonces tenemos 321,500 y así cuadramos nuestra partida, ¿verdad? Acá la partida número 3 es la partida que integra los saldos de las dos sociedades que nosotros acabamos de cerrar anteriormente. Es decir, que es la sumatoria de la partida número 1 de los libros de Fuentes y Arévalos, ¿verdad? Solo, en este caso, solo las cuentas de activo y de pasivo. Y
la partida número 1 de los libros de las Torres S.A., ¿verdad? También solo las cuentas de pasivo y de activo, ¿verdad? Y pues acá en las acciones Compañía Electrónica Sociedad Anónima es la integración ya del capital para cómo va a empezar esta sociedad, ¿verdad? ¿Alguna duda acá? Espero que no. Bueno. Y el tercer paso, o lo que nos pedía el enunciado, es realizar el balance general. El balance general tomo de referencia esta última partida que realicé y con ello empiezo, ¿verdad? Caja y bancos 17,000, cuentas por cobrar y así sucesivamente, que es esto que aparece por acá, ¿verdad? Son todos los saldos que ya tengo en mi partida número 3 de la nueva sociedad. Quiero explicarles algo que acá. Entonces, cuadra el activo, ¿verdad? 308,100. Tengo 188,100 de pasivo. Y vamos a ver acá cómo es que cuadra. Quiero que vean algo en el capital. Todo lo demás, yo creo que acá pues ya no hay ningún inconveniente más que trasladar esa información de la partida número 3 de la sociedad ya consolidada o la nueva sociedad, ¿verdad? Y ya pues hacer nuestro esquema. Pero en el capital social vamos a ver algo. En el capital social yo voy a colocar que son 500 acciones ordinarias a 1,000 quetzales cada uno. Este es el capital autorizado en la sociedad, ¿verdad? Eso es el capital con lo que ellos pueden funcionar. Recuérdense que tenemos 3 tipos de capital. El capital autorizado, que es ese monto total, ¿verdad? Ellos no se pueden pasar de ese dinero para poder realizar sus operaciones. El capital suscrito es cuánto de capital están ellos, pertenece a cada uno de los socios, ¿verdad? Y luego el capital pagado que puede o no coincidir con ese suscrito, ¿verdad? Puedo decir yo que pues yo puedo pagar de lo que yo me comprometí a pagar, únicamente, qué sé yo, en este momento el 80% y posteriormente voy a pagar lo demás. O sea que no necesariamente tiene que coincidir. En los últimos casos que hemos visto, el capital suscrito y pagado es exactamente igual. Está bien, ¿verdad? Lo que no puedo es pagar más de lo que yo ya suscribí, por decirlo así, es decir, de lo que yo ya me comprometí a adquirir. Entonces, vean, tenemos acá que este es el capital autorizado y nuevamente nos vamos al capital, al esquema del capital. Aquí están las 500 acciones. Bueno, luego voy a colocar en este esquema del balance general cuánto es el capital no suscrito. El capital no suscrito es el no emitido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo yo ese capital? Bueno, fácil. Solo voy nuevamente al esquema de capital y digo, bueno, si el nombre es capital no suscrito, 500,000 menos 120,000, que sí es el capital suscrito. Entonces, de ahí salen estos 380,000, ¿verdad? 500,000 menos 380,000, el capital suscrito 120,000, ¿verdad? Y que es el capital suscrito y pagado en este caso, ¿verdad? Entonces, acá tengo capital suscrito 120,000. 188,100 más 120,000, entonces son los 308,100 con los que cuadra el total del activo y el total del pasivo y capital, ¿verdad? Y acá ya solo hago la aclaración de cuánto es el capital pagado que debe coincidir, ¿verdad? Capital pagado, 120 acciones ordinarias a 1,000 quetzales cada una, 120,000, que es el total del capital pagado, ¿verdad? Porque ahí hubo como una duda que durante la semana, por eso quise, no sé si los demás ya tenían el esquema de dónde era que sale toda esta información, ¿verdad? No sé, compañeros, si alguien tiene alguna duda al respecto. Sí, y ahí al final siempre lo vamos a hacer así, el capital autorizado de la sociedad que se creó, menos el capital suscrito, y eso sería el capital no suscrito, que nos haría que cuadre el capital, ¿verdad? Exactamente, sí. Este es el esquema para las sociedades anónimas, ¿verdad? Porque si ustedes se recordarán, en las sociedades de personas, pues no tenemos que hacer el esquema más que colocar, ¿verdad? Socio fulanito de tal aportación.
y ese es su capital, y con ese monto de capital opera y cuadra, ¿verdad? Para las sociedades anónimas es que lo vamos a realizar así, ¿verdad? Las sociedades de personas, en este caso, pues solo está este esquema tal como está por acá, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Por el momento no, se pone. Bien. Entonces vamos a dejar de compartir. Voy a detener la grabación.